Lo primero que plantea que me parece interesante como para trabajar y que lo tienen para ver en el video original, una mirada pesimista sobre el éxito económico. Justamente el periodo que va a analizar Rochi es, si se quiere, económicamente el, el proceso de mayor éxito en la historia argentina. Argentina se convierte en la octava economía mundial, o sea que eso es mucho, por lo menos en la historia nuestra es el único momento donde lo va a lograr, pero, y ese es el pero más importante, por eso la condición de pesimista, pero Argentina en ese mismo tren no genera un eh, proceso de enriquecimiento general de la sociedad. O sea, solamente es un proceso de crecimiento económico, crecimiento, no desarrollo. Es bueno que vayamos entendiendo la diferencia. Crecimiento es vender más, producir más, pero no generar desarrollo. No hay un cambio cualitativo de la economía, solamente un cambio cuantitativo, o sea, se vende más y buena parte de los recursos que se generan por medio de esa vía no están volcándose por completo en la sociedad, o sea, están concentrados demasiado en un sector reducido y, y solamente tienden si se vuelcan sobre los sectores productivos, se vuelcan sobre el mismo sector en el cual se generó la riqueza. Por lo tanto, solamente si soy un país exportador de cereales y de carnes, solamente el capital va a ir a ese lugar, o sea, no hay un enriquecimiento de otros sectores de la economía, digo, no hay un desarrollo nacional de los frigoríficos, no hay un desarrollo nacional de las curtiembres, de los molinos. Cuando hablo de desarrollo nacional me refiero a empresas nacionales, ¿sí? Las empresas que van a aparecer haciendo ese tipo de actividades son empresas de capitales extranjeros. Por lo tanto, las ganancias de esas empresas de capitales extranjeros van a irse a sus países de origen. Por ejemplo, es el caso de los frigoríficos argentinos, que la mayoría pertenecen al grupo de Chicago, a Estados Unidos, y por lo tanto las grandes ganancias que esos frigoríficos puedan generar en Argentina no se quedan en la Argentina, sino que se van a Estados Unidos. Entonces, crecimiento económico lo marca entre 1880 y 1916 y la población se triplica y la economía se multiplicó por 9. O sea, crece mucho más rápido, ¿sí?, la economía que la población. Por lo tanto, en términos simples, podemos decir que se genera mucho más trabajo del que la población puede cubrir. O sea, hay mucho más puestos de trabajo que personas. Porque la economía se multiplicó, ¿sí?, por 9. Entonces crecía más rápido que Estados Unidos, más rápido que Francia y que Gran Bretaña, las tres potencias mundiales, ¿sí? O sea, más rápido que las tres que estaban por encima de ella. Si yo pienso que es la octava economía, tengo que pensar que es Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, ¿sí? Podemos incluir a Prusia, podemos incluir a Bélgica, si queremos pensar en economías que podrían estar arriba de Argentina en esa coyuntura. Y crece más rápido que esas que están arriba de ella, ¿sí? El modelo económico era de desarrollo guiado por las exportaciones de bienes primarios, por lo tanto, la lógica de desarrollarse era básicamente fomentando la exportación de bienes primarios, en la manera general de llamarlo. Por lo general, en la mentalidad argentina está asociada a las carnes y a los cereales, pero no podemos reducirlo a los bienes primarios, a esos dos bienes primarios únicamente, porque además de eso, Argentina también en esta coyuntura es una exportadora de, por ejemplo, tanino, que es un producto vinculado que viene del quebracho y que se usa para las curtiembres. De esa manera podríamos incluir, de hecho, tanto lana de oveja en la lista, como algunos minerales, salitres o ya sea plomo, plata, oro, ese tipo de cosas que también son exportadas. El perfil de periodos productivos que marca dice, bueno, entre 1840 y 1880 yo tengo lo que se conoce como la fiebre lanar, o sea, el mejor momento de la expansión lanar argentina. Es muy interesante la importancia que tuvo la fiebre lanar como forma de desarrollo
vinculado a las exportaciones en la historia argentina, cuando en la mayoría de nuestra historiografía o en la manera en que nos queda en el sentido común impresa la idea de que Argentina es una exportadora de carne de vaca y que si no se convierte en el granero del mundo. Y lo particular es que el primero que lo inserta al mundo no es ni la vaca ni el trigo, sino que es casualmente la exportación de lana. En el proceso de diversificación, o sea, de aumento de productos que se exportan, Argentina hace una gran diferencia con respecto a sus países, a los países vecinos o a los países que comparten características en esta cosa. O sea, en pocas palabras, tenemos a Brasil, por ejemplo, que pasa de exportar caucho a exportar café. Entonces abandona la exportación de caucho para dedicarse al café. Y de esa manera siempre es monoproductora, siempre es una economía que produce un bien por prioridad. Lo que la expone a cualquier crisis, porque significa que si se infecta el producto que yo exporto con alguna enfermedad, ya sea una plaga o un virus, lo que sea, a ese producto que yo exporte, ¿sí? Ya sea lana, carne o caucho, expongo toda la economía a una crisis. Si se produce una crisis como la de 1930, donde, por ejemplo, Nueva York quiebra y el mayor consumidor de café brasileño es Nueva York, al segundo, Brasil tiene una de las mayores crisis económicas de su historia. ¿Por qué? Porque vive de un solo producto. En cambio, esto no pasa en el caso argentino. Argentina, con una particularidad muy interesante, lo que va a producir es un proceso de diversificación. Cada vez que ingresa un nuevo producto para comerciar en el exterior, lo que va a hacer es solamente desplazar del área de mayor rentabilidad a los anteriores, pero los anteriores no van a dejar de producirse. Entonces yo tengo a las lanas que entre 1840 y 1880 ocupan los lugares cercanos al puerto. Cuando la carne refrigerada se convierta en la más importante, va a ocupar los espacios cercanos al puerto. Pero la lana va a seguir produciéndose más lejos, que es lo que hoy por hoy tenemos. O sea, la producción lanera argentina está ubicada en la Patagonia, no está en Buenos Aires. Hoy, cerca del puerto de Buenos Aires, está ubicada la soja, ni siquiera la carne. Eso significa que hoy el sector más dinámico que genera mayor riqueza va a ser justamente la soja. Entonces, eso le permite a Argentina un proceso de diversificación, no de eliminación del otro producto. Por eso crece más rápido que otras economías, porque en vez de dedicarse a un solo producto, se va diversificando paulatinamente. Entonces, cuando baja la producción de lana porque hay menos demanda y sube la de carne vacuna, produce carne vacuna, pero no deja de seguir produciendo lana. Es más, las adaptaciones de la lana, en realidad de las ovejas sería, se produce un cambio de razas de ovejas a razas de ovejas que producen lana y además de eso son requeridas para la carne. Entonces, cuando se produce un aumento de la demanda de carne vacuna, los lanares lo que hacen es cambiar las razas de ovejas, pasan del merino al Lincoln, que es una oveja que tiene más o menos la misma cantidad de lana, pero que además de eso es preferida para comer. Entonces, yo ahora tengo no solamente un retroceso, relativamente una caída en la exportación de lana, que la voy a tratar de sostener, tratando de seguir vendiendo lana, pero además de eso, la misma oveja me va a generar un nuevo producto para exportar. Por lo tanto, empecé a exportar más carne vacuna, empecé a exportar un poco menos de lana, pero ahora exporto carne de oveja. Entonces empiezo a incrementar siempre la producción. De esa manera lo que se produce es una constante diversificación. Cada vez que aparezca un producto nuevo, no elimina al otro, sino que se suma a la lista de productos exportables. El mercado interno y las exportaciones diversificadas tienen que ver justamente con el desarrollo de esta diversificación. Lo que va a producir es una constante expansión de la frontera productiva. O sea, si yo necesito poner, pensémoslo de manera gráfica, si yo tengo en un lugar un producto y arriba en ese mismo lugar viene el nuevo producto que va a ser más rentable, lo desplaza hacia adentro al segundo producto, ¿no? Cuando llega un tercer producto, tiene que desplazar al segundo y al primero, y por lo tanto necesito una nueva frontera, necesito más espacio para ocupar esas producciones. Entonces yo puedo pensar
que por ejemplo entre 1840 y 1880 la fiebre lanar se puede dar hasta el río Salado, que es la frontera con el indígena, un poquito más después del río Salado. De 1880, con la famosa y mal llamada conquista del desierto, yo tengo todo ese territorio para extender mi producción. Entonces puedo desplazar las ovejas, que ya no son tan rentables, mucho más adentro del territorio, ocupar todo ese espacio de vacas, y en algunos lugares donde la rentabilidad de los cereales es más, debido a que los cereales necesitan lugares de transporte, o sea, para ser transportado más fácil, lo que voy a hacer es intercalar en el mismo espacio la vaca y los cereales. O sea, un año se planta trigo, al otro año, en ese mismo terreno, comen el rastrojo, lo que quedó de la cosecha, las vacas. Entonces, con lo que sobra de, por ejemplo, del trigo de girasol, se alimentan las vacas. Y además de eso, las defecaciones de las vacas lo que hacen es fertilizar la tierra. Entonces, uso el mismo espacio 2 veces, lo que significa otra vez un aumento de la producción. Y además de eso, un incremento del mercado interno, o sea, de la economía interna argentina. Para que más o menos tengamos una dimensión, cuando el mercado interno en la Argentina funciona de la manera adecuada, por ejemplo, hasta el 2012, representa el 70% de la riqueza producida en el país. ¿Sí? O sea, el 70% de la riqueza argentina depende del mercado interno. El otro 30% son las exportaciones. Bien, esto que estábamos explicando recién, que tiene que ver con los desplazamientos espaciales, reconoce 3 espacios, Rocci, que sería la zona portuaria, la que tiene mayor interés, o la que es más cara casualmente, y por lo tanto para ser más cara necesito tener ahí el producto más rentable. Ahí yo reduzco los costos de transporte porque estoy más cerca, ya sea porque tengo salida al puerto, porque tengo menos viaje en ruta hasta Buenos Aires. Las zonas intermedias, que son todavía producciones que relativamente son competitivas o que están vinculadas al consumo interno. Nos referimos a las quintas que producen, no sé, lechugas, tomates o leche, quesos para el consumo de la ciudad. Las zonas lejanas, que son las que ya obviamente son menos rentables, pero todavía dejan algún tipo de ganancia, y que va a ser el ferrocarril el que las va a permitir insertar esas zonas lejanas. O sea, el ferrocarril es un gran favor para Córdoba, por ejemplo, que es una economía con gran capacidad productiva, que pese a la distancia todavía se sostiene como una de las economías en crecimiento. Con la llegada del ferrocarril se suma de alguna manera a ese grupo de grandes provincias como son Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Son las 3 que están pegadas al río, básicamente. Si uno dice cuáles son las 4 o 5 provincias más ricas del país, casualmente pone a Córdoba, y Córdoba es la única que es mediterránea, o sea que no tiene salida al mar. Entonces, ¿cómo es una provincia tan rica sin salida al mar? Casualmente por la dinámica de su propia economía. Es una economía muy diversificada e incluso que, lo vamos a ver más adelante, pero que da un inicio importante en el desarrollo industrial. Bien, ustedes tienen, igual en el video y en el texto aparece, en el cuadro número 3, que yo lo analizo porque me parece interesante para pensar la diversificación productiva. En ese cuadro número 3 aparecen las principales exportaciones argentinas entre 1881 y 1914. Y se puede ver, por ejemplo, cómo entre 1881 y 1914 la lana pasa de 30.000 a casi 47.000. ¿Sí? Los recursos que generan en miles de pesos de oro. La carne ovina, por ejemplo, la carne de oveja, ¿no? Entre 1885, que eran solamente de 75.000 pesos oro, pasa a 4.695.000 pesos oro, ¿sí? Alrededor de 4 millones, casi 5 millones, ¿sí?, de pesos oro. La carne de oveja, ¿sí?, para que veamos cuánto crece en lo que son 30 años, ¿sí? Crece 4.000 veces la exportación de carne de oveja. La carne refrigerada vacuna recién empieza en 1895, o sea, casi en 1900, y en 15 años
crece todavía mucho más que la carne de oveja. ¿Sí? Pasa de 64 a 36.000. No es que yo les voy a tomar los valores, sino para que tengan una dimensión de la velocidad de crecimiento. O sea, ¿cómo hago para tener 64.000 pesos consigo, digamos, 64.000 pesos, y de pronto en 15 años pasé a 36.896 millones de pesos? Es una bestialidad de crecimiento y no tiene que ver con el aumento de los precios. Tiene que ver justamente con la expansión de esos animales. Más lento, pero no menos importante, es justamente el del trigo, ¿sí? Que va justamente de 1881 a 1914, va creciendo y se ve más paulatino. Si uno lo observa, se va a encontrar incluso que tiene un momento impresionante en 1905, donde llega a 85 millones, casi 86 millones de pesos. El maíz tiene desde 1900 en adelante un salto importante, y el lino también. El lino tiene doble uso. El lino se usa como cereal, como forrajera, y también se usa para tela. ¿Sí? Lo que muestra justamente la diversificación. Acá solamente se están tomando 6 productos. Se exportan más productos todavía, ¿sí? Pero son los 6 más referidos. Por ejemplo, no está el girasol, por decir un ejemplo, ¿sí? Tampoco están los derivados. Me refiero a que el trigo aparece solamente en condición de trigo y no aparece en condición de harina, en condición de alcohol, en condición de aceite, ¿sí? Se usan como lubricantes algunos de todos ellos. El maíz también puede aparecer tanto como harina de maíz como aceite. Entonces todo ese tipo de derivados no aparecen en los procesos industrializados, solamente aparecen acá en estado, si se quiere, natural, ¿sí? Sin procesamientos. Y eso me muestra justamente cómo crece o con qué velocidad se diversifica la economía. Entonces, en cuanto a las economías centrales, lo que marca dice, bueno, el exceso de población y la industrialización favoreció la inmigración de población europea hacia destinos americanos. O sea, el proceso de industrialización europeo, la utilización de maquinaria, requirió cada vez menos de población para ocupar esas fábricas. O sea, ahí donde había 10 trabajadores aparecía una máquina, quedaban 9 trabajadores sin trabajo y no solo manejando la máquina nueva. Además de eso, las mejoras en las condiciones de vida en Europa hacen que el crecimiento poblacional sea más dinámico. Las personas que comen mejor, ¿sí?, tienden a reproducirse mejor, y de hecho los chicos tienden a enfermarse menos. Por lo tanto, la población europea en el siglo XIX crece muy rápido, ¿sí? Y además de eso, la industrialización usa cada vez menos mano de obra. Por lo tanto, tiende a expulsar trabajadores que buscan suerte casualmente en los países americanos. Por ejemplo, en cuanto a los países receptores, el mayor receptor fue Estados Unidos, y entre uno de los mayores receptores fue Argentina casualmente. Hacia el principio del siglo XX, de cada 10 personas, ¿sí?, entre 6 y 7 no eran de origen argentino. Por eso emerge algo que se conoce como el cocoliche, que es una lengua mezclada entre todas las expresiones que vienen de otros idiomas y el castellano, que es el que se supone que se habla en Argentina. De ahí vienen, por ejemplo, de un ejemplo tonto, y después seguimos, como expresiones como laburo. El laburo sería trabajo, pero que es una deformación de la palabra italiana para trabajo, que es laboro, ¿sí? Entonces van varias, digamos, de esas deformaciones que tienen que ver con esa construcción y que tienen que ver con la mezcla que hay y la cantidad de población de diferentes orígenes. De ahí viene justamente el fútbol, ¿sí?, por ejemplo, que tiene que ver con los ingleses que emigraron y que manejaban los trenes y que jugaban este deporte, y que de hecho no se llama fútbol, sino que se llama fútbol, ¿no? Y de acá quedó como fútbol, o sea, se argentinizó. Y que los norteamericanos llaman soccer, o sea, para que tengamos una idea de cómo se modifican algunas cosas y que tienen que ver con el grado de migratorio. Bien, la situación argentina dice, bueno, carecía de capitales y de grandes contingentes poblacionales. O sea, uno de los grandes problemas que podía tener a la hora de desarrollarse era básicamente que era un país con poca población. Lo es,
aunque sé que nos cuesta entenderlo, pero somos un país con muy poca población. Para que tengan una idea más o menos comparativa rápida, Estados Unidos hoy tiene alrededor de cerca de 260 millones de habitantes y tiene poco menos del doble de tamaño que Argentina, ¿sí? No llega a ser el doble. Por lo tanto, nosotros comparativamente tendríamos que tener alrededor de 120 millones de habitantes, cosa que no somos ni apenas si somos la tercera parte de eso, ¿sí? Entonces, el crecimiento poblacional está vinculado tanto a que en principio no es un espacio poblado como Estados Unidos o como Australia, por ejemplo. Son espacios con menos índice de población originaria, no es Perú, no es Bolivia, pero el hecho es que después la dinámica poblacional de los migrantes tampoco le imprimió una velocidad de crecimiento poblacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los irlandeses, los italianos, los franceses que viajaron a Estados Unidos, sí se reprodujeron más rápido y sí tuvieron muchos hijos. Cosa que ese hábito poblacional no tuvieron los italianos o los españoles o los franceses que llegaron a Argentina. Casualmente vienen de otras zonas de Italia, de otras zonas de Francia o de otras zonas de España, que no tenían el hábito de tener muchos hijos y por lo tanto lo que tendió es a achatar nuestra pirámide poblacional y tener características nuestra pirámide a la de países desarrollados, ¿sí? De ser una población que crece lentamente o que tiene características de población envejecida. En la otra cuestión, carecía en lo inmediato Argentina de capitales y la gran particularidad, por eso el cuadro de recién, la gran particularidad es que si bien se expande constantemente la producción, crece más rápido el endeudamiento. Eso significa que si Argentina es una economía que exporta con gran velocidad, ¿por qué es que el Estado no tiene recursos? ¿Por qué es que el Estado tiene que pedir prestado para administrarse? Si tampoco es un Estado gigantesco. Básicamente, y aparte es un Estado que es administrado por los mismos sujetos que son exitosos. Digo, porque el Estado oligárquico de 1880 hasta 1916 es gobernado por las familias que colocaron a la Argentina en el 8º lugar. ¿Cómo puede ser que el Estado no lo puedan administrar similar a sus estancias? Justamente, el Estado no tiene capacidad de reunir recursos porque no tiene capacidad impositiva, no tiene capacidad de cobrar impuestos. El único lugar donde el Estado Nacional en esta coyuntura puede cobrar impuestos es en la aduana. Y sería bastante paradójico que un oligarca que es estanciero se convierta en presidente y se cobre impuestos a sí mismo o a sus familiares. Ese es el agujero que tiene el Estado. No puede conseguir recursos porque justamente es un Estado oligárquico. Y todavía no están las condiciones para conseguir recursos de la población. Eso que nosotros conocemos como, básicamente, impuestos municipales, rentas y cosas similares, servicios. El único impuesto que se puede aplicar y que también lleva mucho trabajo son los impuestos al consumo. O sea, el IVA, el ingreso bruto, los impuestos a la circulación. Pero son más complejos de cobrar porque ¿cómo hago para cobrarlos en una pulpería? ¿Sí? Entonces, no hay una infraestructura que permita cobrar esos impuestos y el único lugar donde se puede cobrar impuestos es en la aduana. De ahí viene una tradición muy importante impositiva en nuestra historia, que es que no se le cobra a las exportaciones ningún tipo de impuesto y que se le cobra a los importadores. Y tiene eso una especie de discurso nacionalista, donde al producto importado le puedo cobrar porque no es argentino y al producto exportable para fomentar el desarrollo del país no le tengo que cobrar impuestos. Entonces yo voy a encontrarme con que la oligarquía nacional, los sectores del campo, no están acostumbrados a pagar impuestos en la aduana. Lo que podríamos llamar retenciones. ¿Sí?
no es un impuesto que puedan, que tengan hábito de pagar, porque cuando se funda el Estado no existe, ¿sí? La otra cuestión es que dice, bueno, ¿cómo obtengo capitales entonces? El único sector que puede tener capitales es sí o sí la propia oligarquía o los sectores productivos, porque el Estado no los tiene. La solución no es justamente que la oligarquía sea la inversora, sino que el Estado pida plata prestada. El Estado pide préstamos internacionales, le presta ese mismo dinero a las oligarquías para que inviertan. Las oligarquías a veces devuelven los préstamos del Estado, a veces no los devuelven, y entonces el Estado se endeuda. Entonces, el gran problema justamente, porque si no la pregunta es por qué Argentina, octava economía del mundo, no pudo convertirse en una potencia mundial, uno de los problemas es que su economía crece a gran velocidad, su Estado se deteriora con gran velocidad y se endeuda muy rápido. De hecho, a principios del siglo XX, una de las opciones de Pellegrini es entregarle a Inglaterra el cobro de impuestos porque Argentina no le puede pagar la deuda externa. Y eso termina en una gran protesta gigantesca donde descubren que hay, digamos, cierto resquemor a sentirse como si fuera una colonia. Bien, la frontera, digamos la conquista de la Patagonia, básicamente, lo que les permite es unificar la idea de la frontera, el límite del territorio, y de ahí en adelante identificar la idea de una nación, de un territorio, de una nacionalidad. Eso que todos tenemos dibujado como el mapa, ¿sí? De esa manera la frontera les permite generar una unidad política militar de control interno y además de eso una unidad productiva. O sea, esto es Argentina. Y este es el espacio de producción. La mano de obra, Rothschild la caracteriza como la mezcla entre la migración interna, o sea, la migración interna nos referimos desde las provincias pobres hacia las provincias más ricas, y de la inmigración internacional. Los capitales que se van invirtiendo buscan seguridad, por lo tanto, porque es un estado en construcción, porque es un estado relativamente débil, digamos, la seguridad la logran en la rentabilidad que el Estado les puede dar. El Estado les dice, vengan, inviertan, construyan ferrocarriles, que nosotros les aseguramos el 4% de ganancias. Entonces vienen, colocan, muchas veces las empresas inventan balances que les permitan que el Estado les pague ese 4%, mientras obviamente sus empresas dan ganancias. Entonces ganan dos veces. O sea, generan falsos balances que les permiten las empresas británicas de ferrocarriles. Invierten, dicen no nos está dando esta ganancia que nos dije. Entonces el Estado les da el 4% y además siguen generándole ganancias en realidad y no en esos balances fantasmas que inventaron. Bueno. Lo otro que destaca Rochi, que por ahí es bueno recuperar, dice la producción de cereales se emergió con las colonias, o sea, con lo que se conocían las colonias como las de Entre Ríos, las de Santa Fe. La estancia mixta permitió saltos exportables combinando engorde y arrendamiento de parcelas chacareras, ahora explicamos qué es eso. Y el chacarero era un empresario capitalista que alquilaba, pagaba jornales y exportaba. Los criadores fueron los menos favorecidos del sistema y el grito de Alcorta mostró los conflictos del sistema. Son dos o tres punteos que son interesantes recuperar de Roche. Vamos por partes. La estancia original, la estancia que muchos tienen en la cabeza y es la que quedó a veces de la manualística de la escuela secundaria, es la estancia que es un campo lleno de vacas, ¿sí? Sin embargo, hay una versión un poco más compleja y mucho más rentable, que es la estancia mixta. La estancia mixta es una parcela, uno podría imaginarse un cuadrado si se quieren figurar en apuntes. Hagan un cuadrado y háganle una cruz. Entonces,
yo voy a tener ese cuadrado con la cruz en el medio, donde en uno de los 4 cuadraditos que me quedan, voy a tener las vacas. En el cuadrado contiguo yo podría tener trigo. En el que está más abajo podría tener girasol y en el otro podría tener maíz. Entonces, en el primer año yo tendría ese orden, o sea, vaca, trigo, maíz, girasol. Entonces, al año siguiente, cada uno de los 3 chacareros que están alquilando, o sea, trigo, maíz, girasol, se van a correr como en el sentido de las agujas del reloj, más fácil, ¿sí? Así lo entendemos y figurativamente ustedes toman nota y yo explico. Entonces van en el sentido de las agujas del reloj, entonces lo que significa que la vaca va a ir al campo de trigo. El trigo va a ir al de abajo y el otro va a ir en esa dirección y van a ir girando. Eso significa que donde yo planté trigo, quedó el rastrojo, digamos, le pasamos por arriba a la cosechadora, sacamos los granos, quedó todo el sobrante. Ese sobrante le permite durante un tiempo comer a las vacas, ¿sí? Y como el trigo se muda a, por ejemplo, al del girasol, ahí yo había plantado girasol y el girasol le saca ciertos nutrientes a la tierra, pero que no son los mismos que los que necesita el trigo para crecer. Entonces, el trigo se beneficia en ese espacio porque justamente, voy a decir una tontería, por ahí hay un montón de fosfatos y no tanto de nitrógeno, y el trigo crece mejor con fosfatos que con nitrógeno. El girasol que estaba ahí se mudó a donde estaba el maíz. Que el maíz quizá también en la misma situación tiene algunas cuestiones, deja descansar la tierra en un sentido y las desgasta en otro. Y el girasol exactamente al revés, ¿sí? O sea, las desgasta en otra cosa que no es el del maíz y que tampoco es el del trigo. Eso permite el rotado de justamente de todos esos terrenos. Por lo general, el que deja el campo a las vacas lo tiene que dejar alfalfado, o sea, sembrado con alfalfa, ¿sí? O sea, se deja rastrojo y se deja alfalfa. Entonces las vacas tienen durante un lapso de tiempo importante la posibilidad de comer alfalfa. De esa manera engordan, ¿sí? Y ahí va la otra cuestión. El proceso de la estancia se ocupa en 2 tiempos bien claros. Uno que es la cría y otro que es el engorde. Los criadores son los que se encargan de la vaca desde la gestación hasta alrededor de los 2 años, 2 años y medio. Por eso se llaman criadores y son los menos favorecidos por el sistema. Porque son los tipos que se tratan de que no se enferme el ternerito apenas nace, de todo el proceso en principio de que, bueno, de que no quede expuesto, por ejemplo, a los grandes fríos, de que la vaca no vaya a parir justamente cerca del invierno para que el ternero no se muera con el frío, que no se queden sin agua, de que haya buen pasto para comer durante toda la primera etapa de desarrollo. Y se lo va a vender a un engordador, ¿sí? El engordador se lo va a pagar a precio local, porque eso es mercado interno. Lo va a pagar en pesos, para hacerlo más simple, ¿sí? Se lo va a pagar en pesos a un precio local y durante un lapso de tiempo lo va a engordar. ¿En dónde? En esta estancia mixta que recién estábamos explicando, donde el engordador no pone plata para la alfalfa. O sea, no está pagando la alfalfa la está sembrando el último chacarero que estaba ahí, ¿sí? Acordemos que estaban los chacareros girando. Entonces el chacarero le deja la alfalfa sembrar, el engordador paga el ternero barato porque lo paga en pesos, lo pone a comer alfalfa que no pagó, ¿sí? Y lo va a vender una vez que llegue al peso necesario, lo va a vender al exterior en libras esterlinas. Por lo tanto, tiene costos muy bajos y ganancias muy altas. ¿Sí? O sea, paga en pesos el ternero, lo alimenta con un rastrojo, con una forrajera que no pagó, ¿sí? Porque es parte del alquiler del terreno, que es de él, ¿sí? Y lo va a vender después en libras esterlinas, con ganancias extraordinarias. Entonces, de esa manera,
los que ganan en esa situación son justamente los engordadores o invernadores, que son sinónimos. ¿Sí? Porque están mejor ubicados con respecto al puerto, porque pagan en pesos y cobran en libras, o sea, en moneda fuerte. Es como hoy el exportador, paréntesis chiquito, o sea, el sujeto que hoy siembra soja en su campo de 50 hectáreas, no puede vender la soja al exterior, se la tiene que vender a una copiadora o a un molino. Y esa soja no la vende en dólares, la vende en pesos. El acopiador junta todos esos pequeños productores en un gran silo, espera el mejor precio internacional y lo vende en dólares. Ahora, ¿quién paga las retenciones? Las retenciones las paga el productor, no las paga el acopiador. Porque el acopiador no es un productor. Y justamente las retenciones son sobre la producción, que es un gran error de la retención. Bien, volvamos donde estamos. El último punto que nos quedaba de Rochi era el grito de Alcorta. El grito de Alcorta es una protesta de los, básicamente de los que alquilan estos terrenos y que se dedican al cereal. Son los agricultores. Después del grito de Alcorta se funda la Federación Agraria. O sea, se separa la sociedad rural argentina en dos y queda de un lado la sociedad rural argentina, que en realidad representa más que nada a los sectores más ricos y a los ganaderos, y la Federación Agraria, que representa básicamente a los pequeños productores agrícolas. El sector de la industria va a ir creciendo paulatinamente, vinculado a cubrir una serie de productos menores. Por ejemplo, desde las reparaciones de tren, ¿sí?, a sectores que hoy por hoy nosotros no llamaríamos industria, pero que en esta época se consideran industria, por ejemplo, como las panaderías. Porque básicamente se hace un trabajo artesanal donde yo convierto un producto en otro y eso se genera como actividad industrial. Y las panaderías tienen, gracias a la influencia de la tradición francesa en la Argentina, un crecimiento terrible. O sea, son gigantescas las panaderías argentinas en este caso, y eso permite también un desarrollo paralelo de los panificados en forma ya más industrial, como son las galletitas, de las cuales la más destacable, les puede parecer anecdótico, pero en este momento es súper importante, la más destacable es Bagley. Siempre hago el paréntesis tonto, pero para que más o menos sepamos quién es. Bagley es un ladrón de bancos, básicamente, que termina en Buenos Aires, escapando obviamente de Estados Unidos, y lo primero que hace es un licor de naranjas amargas, de naranjas silvestres, que se conoce como esperidina y que todavía existe. Después de eso hace una campaña por la cual va preso, porque pinta las paredes, diciendo que acompañes tu esperidina con las galletitas Bagley, y que son unas galletas crocantes parecidas a las que nosotros, casi parecidas a las tostadas, sería esa la idea original, y por pintar paredes lo llevan preso, pero básicamente eso es Bagley. O sea, son las primeras fábricas, en 1890 nosotros tenemos la fundación de las cerveceras, o sea, primero Bieker y después Bieker y Quilmes. Poquito después también tienen a Schneider, o sea, aparecen justamente en este momento las cerveceras, es donde tienen más dinámica, fruto del crecimiento urbano, la vitivinicultura mendocina, y con la llegada del tren le permite a los mendocinos llegar mucho mejor a Buenos Aires con el vino. Aparece, bueno, el envasado en botella, cosa que tanto no se usaba en estos lugares, sino que el vino se vendía muchas veces en jarra o en recipientes de barro. Entonces con el proceso de embotellado aparece con mucha más dinámica, aparecen también los primeros fábricas de cigarrillos, pero con carácter industrial. Además de que aparecen algunas empresas de montaje como Ford. Se coloca Ford en la Argentina. Los 4 países con el mayor parque automotor son Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
¿sí? Los tres producen autos y el cuarto es Argentina, que no produce autos. Por eso Ford decide poner una planta de montaje, no de fabricación, sino de montaje. Las piezas vienen construidas de Estados Unidos, llegan a la Argentina y se montan y se arman, ¿no? Y Argentina tiene una fábrica de Ford en esta época. Eso genera una serie de conflictos laborales, pero lo interesante es que la mayoría de los conflictos laborales están asociados a la ciudad y no al espacio rural. O sea, la mayoría de los problemas organizativos sindicales son de la ciudad y no son del espacio rural, ¿sí? Salvo la Patagonia Rebelde, la famosa Patagonia Rebelde. Bueno, aparece en términos de comercio y finanzas, bueno, dice, los almacenes de ramos generales proveían a los chacareros de mercaderías y dinero a costa de la cosecha. O sea, acá se muestra cómo se benefician del pobre chacarero, ¿sí? El chacarero a veces ni siquiera tenía semillas para acumular y por lo tanto las tiene que comprar, tanto las comidas y cosas similares. Entonces, ¿cómo hace el chacarero para ser un productor de trigo? Por lo general, el almacén local, un almacén gigantesco, bastante usurero, le facilita tanto la comida del día a día como herramientas a cuenta de la cosecha. Obviamente, cuando cosecha, debe tanta plata que está desesperado por cosechar y no espera el mejor precio. Entonces cosecha rápido, vende barato su cosecha para poder sacar todo el fiado que tiene. Una vez que vendió barato, el del almacén puede esperar un mejor precio para vender más caro. Por lo tanto, la gran ganancia del chacarero se la termina quedando el dueño del almacén de ramos generales. La pregunta es quién es el dueño del almacén de ramos generales. Por lo general es el dueño de la estancia. El mismo que se beneficiaba del criador, digo, el engordador, ¿no? O sea, el engordador que se beneficia por un lado de los criadores, por el otro lado, por medio del almacén de ramos generales, también se beneficia del cosechador. Por lo tanto, la oligarquía es la única que junta la gran diferencia económica. Las empresas locales se alquilan maquinaria, se embolsan en yute, ¿sí? Se traslada en ferrocarriles con fletes altos, con actitud similar de los exportadores. O sea, lo que explica es que básicamente la exportación de cereales no se da a granel, no se da en grandes carros, sino que se da embolsado. Y la bolsa básicamente de yute, que nosotros conocemos también acá como bolsa de arpillera, esas bolsas por lo general las produce una sola empresa en Argentina. Eso significa que es súper recontra cara porque es monopólica, porque no tiene competencia. Y embolsadoras hay muy pocas. Por lo tanto, buena parte de la producción del chacarero entonces se pierde en todo ese proceso. ¿Sí? En el embolsado, en los costos que va a cubrir. Y además de eso, para el trigo, para el cereal en general, la exportación en fletes tiene que ser más barata porque ocupa mucho espacio en relación al peso. ¿Sí? Entonces, como hace mucho bulto, como para dar un ejemplo, es como cuando uno va a comprar fideos, si uno compra 4 o 5 paquetes de fideos, le ocupa toda la bolsa, ¿sí? Porque justamente tiene mucho volumen y poco peso, ¿sí? Y es lo que le pasa justamente al trigo originalmente. El trigo ocupa mucho, tiene mucho volumen y pesa poco. Por lo tanto, yo necesito grandes espacios para poder trasladar una cosecha y en realidad la ganancia es menor porque en realidad no pesa tanto. Los dos bancos que aparecen como importantes son el Banco de la Provincia y el hipotecario. Lo interesante del Banco de Provincia, bueno, es que presta directamente. El hipotecario tiene un sistema muy particular de venta de bonos, lo explica Rochi. Digo, muy particular porque lo que hace es genera boletos de hipoteca, o sea, el productor dueño de tierras, que es una cosa muy particular porque vimos que buena parte de los productores no son dueños de tierras, sino que alquilan, pero los que son dueños de tierra escriben bonos de hipoteca. Lo que hace el banco hipotecario es vender esos bonos, ¿sí?, a ahorristas en el exterior, ingleses. Los ingleses, sabiendo que Argentina es un éxito económico, compran esos bonos. El problema es la devaluación, esos bonos están en pesos. Entonces ellos compran con libras esterlinas, bonos en pesos, la moneda se devalúa y cuando van a cobrar sus ganancias los ingleses no ganan un peso, ¿sí? Terminan ganando moneditas.
O sea, es como si yo hoy comprara bonos argentinos en pesos y estuviera en Estados Unidos. ¿Sí? Voy a sentirme recontra contento porque con $1 voy a poder comprar bonos de 110 pesos. ¿Sí? Compro fácil bonos. El problema es que cuando vaya a buscar por la devaluación cuánto gané, no gané nada. ¿Sí? Gané moneditas. En esa coyuntura, muy lentamente va a surgir el Banco Nación, pero que no es realmente el Banco Nación que conocemos. ¿Sí? Porque va a quebrar este Banco Nación para que surja el otro Banco Nación que sí es el que conocemos. En cuanto al mercado interno y el mercado nacional, una de las cosas que es interesante que recordemos es lo que se llama crecimiento desigual. Que muchos lo saben, pero quizás no lo llaman así. Así que es válido que lo recordemos. ¿Qué es crecimiento desigual de la Argentina? Básicamente se da lo que se llama la litoralización. El sector más dinámico de la economía argentina es el litoral. En pocas palabras, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Extrañamente acompaña ese tridente Córdoba. ¿Sí? O sea, son 4 provincias las que dominan la economía argentina. Y a eso se le llama el litoral. Las zonas marginadas se integran como proveedoras del litoral. Este es el caso de Mendoza, ¿sí? Que Mendoza está más lejos, San Juan que está más lejos de ese litoral, crecen básicamente en torno a producir un bien que puedan consumir estas 4. O sea, un bien que pueda consumir Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. Es el caso del vino de Cuyo y es el caso del azúcar tucumano, que entran al mercado interno, ¿sí? Proveyendo a esas 4 provincias. El problema es con aquellas provincias que todavía no tengan un bien para colocar, como el caso de Catamarca. ¿Sí? Y se abasteció por las importaciones que crecían en paralelo al mercado interno. El problema es que el mercado interno tiene un doble abastecimiento. Y a veces es más barato comprar un vino francés que un vino mendocino por la distancia que hay con Mendoza. En cuanto a que buena parte del viaje puede llegar a venir o en tren o en carreta. Es decir, la urbanización fue un fenómeno evidente, aumentando la demanda de bienes y de servicios. Recordemos que cada vez que crece el sector urbano, hay sectores que no producen comida, como quien les habla, ¿sí? Entonces, si hay un sujeto que no produce comida, en alguna parte alguien tiene que estar produciendo la comida que ese sujeto no produce. Entonces, todas las personas de gobierno, todas las personas que están en el ejército, todas las personas que educan, por ejemplo, los médicos, todos ellos son sujetos que no producen alimentos. Entonces, no solamente se requiere de la producción de todo ese alimento que ellos no producen, sino, y más del desarrollo urbano, tiene que ver con el desarrollo de bienes preparados, elaborados. Como podríamos decir, justamente el pan, la atención en los bares. No olvidemos que Buenos Aires es una ciudad de bares en esta época. ¿Sí? La política se da en los bares. Entonces todo ese sistema es propio de la urbanidad. Hay un gran proceso de urbanización. Si bien la economía nace en el campo, ¿sí? La gran dinámica se da en la urbe. Buenos Aires crece a una velocidad, es la París de Sudamérica. No es menor el desarrollo urbano, es gigantesco. Es una gran mancha, ¿sí? Entonces, eso produce de alguna manera lo que se conoce una revolución del consumo. Entonces, esa revolución del consumo tiene que ver con cambios cualitativos, o sea, de cambios de cualidades del producto, variedades en los productos, para que lo entendamos. Entonces, no es que yo me arreglo ahora como me arreglaba en 1860 con un poncho y una chupa y ya estaba. No, o sea, va a aparecer la camisa, la corbata, el saco, los tiradores, me refiero es en ese sentido lo cualitativo. E incluso el gaucho, que todavía usa poncho, ya no usa poncho, usa lo que conocemos como bacha de campo,
que no es de campo, sino que es una bombacha turca en realidad esa ropa que usan. O sea, pasamos del chiripá, que es el poncho envuelto a la cintura, a la bombacha de campo. Pasamos de las botas de potro a las alpargatas, ¿sí? Entonces, esos cambios que se van a ir dando tienen que ver con los cambios cualitativos del mercado interno, ¿sí? La condición de la oferta, la exhibición de los productos. Esta es la especialidad de Rothschild, de hecho. O sea, el cambio se produce en el consumo. Y en lo cuantitativo. Pasamos de una persona que tiene una, yo sé que le suena raro, pero tiene una muda de ropa por año, ¿sí? A personas que tienen varias mudas de ropa. Aparece este hábito tan extraño de los argentinos de bañarnos todos los días. Es extraño, porque en otros países no se hace. Entonces, esos hábitos de higiene y de limpieza tienen que ver también justamente con estos cambios en el consumo. Eso implica, por ejemplo, que tan tempranamente en Argentina haya varias fábricas de jabón para bañarse y para la ropa. Eso hace de importante la condición de la moda y de la publicidad, ¿sí? Por ejemplo, es un hábito ir a buscar trabajo en la urbe con saco y corbata, no como si uno fuera un empresario, sino porque es una formalidad ir a buscar trabajo de saco y corbata en esta época, ¿sí? Bien, en cuanto a los repaso rápido para no aburrir, bueno, dice los vaivenes de la economía, marca el fuerte apego al mercado mundial, hace vulnerable la economía, o sea, cuando uno se pega mucho a lo que pasa en el exterior, si en el exterior se va toda la miércoles, se va toda la miércoles tu economía. En cambio, en modelos como el peronista, que vamos a ver más adelante, cuando uno cierra su economía, cuando hay vaivenes en el exterior, que no sos vulnerable a esos vaivenes porque tu economía depende de tu producción interna, no de la exportación necesariamente. Las importaciones crecieron más rápido que las exportaciones, o sea, el éxito de la economía argentina hizo que quisiéramos ser cada vez más europeos y por lo tanto comprar cada vez más productos europeos. Pero si bien se exportaba cada vez más bienes, también se importaban cada vez más bienes. Autos, por ejemplo, como decíamos recién, ¿no? El Estado intervino para favorecer a los sectores más concentrados, o sea, los más ricos, mientras se retiró de la intervención cuando también los favorecía. O sea, intervino para favorecer a los ricos y a veces se retiraba también para favorecerlos, ¿sí? O sea, el Estado, por ejemplo, no cobra impuestos, o sea, se retira. ¿Por qué no cobra impuestos? Porque de esa manera favorece a los más ricos. ¿Y por qué cobra impuestos, por ejemplo, al azúcar cubano? Porque de esa manera favorece a los oligarcas tucumanos. ¿Sí? O sea, se retira de la economía cuando le conviene a los oligarcas y también interviene en la economía cuando le conviene a los oligarcas. La política fiscal apuntó a gravar las importaciones protegiendo los productos locales, que es lo que recién mencionábamos con respecto al azúcar tucumano, que es el caso más concreto. Y lo que se produjo constantemente es un déficit fiscal, o sea, el Estado no tiene de dónde recaudar, ¿sí? Y como no tiene dónde recaudar y aumentan sus importaciones, tiende a tener problemas de financiamiento. Gasta más de lo que recauda.